Mucho gusto, honorable senadora. Tiene la palabra la senadora Maritza Martínez. Muchas gracias, presidente. Yo quiero pedirle a los colegas que nos acompañen con su atención en estas cortas palabras que voy a mencionar, para que no se repita lo que pasó en diciembre, que mencionamos varios temas y fueron totalmente desconocidos, como si habláramos un tema que no les interesa a los colombianos, sino simplemente nos veían como defensores de las entidades productoras, cuando en realidad veníamos haciendo unos planteamientos que hoy el tiempo nos ha dado la razón en cada uno de ellos. Llamamos la atención en que, como estaba redactado el artículo 34, se excluía buena parte de los municipios más pobres del país. Ahí vimos el resultado: 300 municipios quedaron por fuera de las posibilidades de acceder a recursos del Fondo de Compensación. Dijimos que ese sistema era muy complicado, muy difícil su funcionamiento, y también que la centralización iba a impedir que fluyeran los recursos. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos 4 meses de haber comenzado a funcionar el sistema sin que él mismo haya entrado a operar. Y en esto quiero decirle al señor ministro de Hacienda que no es justo lo que salió a decir en los medios, que el sistema no ha operado hasta el día de hoy porque el Congreso de la República no lo ha reglamentado. Lo oí, ministro, lo leí en los medios. Cuando en realidad el sistema no ha operado es porque el gobierno y el Ministerio de Hacienda no ha expedido las reglamentaciones respecto del funcionamiento de los órganos colegiados y de la presentación de los proyectos y otra serie de reglamentaciones. El sistema hoy debería estar operando, porque para eso se le otorgaron facultades y expidió el decreto 4923 que lo puso en funcionamiento. Entonces, anunciamos también que si se aprobaba como venía, el gasto social de las entidades productoras iba a verse afectado. Ahí tenemos muchachos y niños saliéndose del sistema escolar porque no tienen transporte, porque no tienen alimentación. Gracias a Dios, y ahí sí lo reconozco, se nos permitió incluir un artículo donde solucionábamos el tema de la alimentación escolar. Entonces, lo que les quiero llamar la atención a los compañeros es sobre 3 puntos específicos. Siga, señora senadora. Transporte escolar no me lo aceptaron, senador Andrade, pero en el texto del proyecto me aceptaron alimentación escolar y régimen subsidiado de salud. De ahí que hayan sacado 28.000 millones de pesos por el Ministerio de Educación, que fueron asignados a unas entidades territoriales mediante una resolución, creo que es la 3565. Senador Andrade, usted ha dicho algo en lo que tiene toda la razón. Acá no hubo engaños por parte del gobierno. Acá lo que hay es una falta de solidaridad entre los colegas, porque nosotros no estamos ya defendiendo solamente a unas entidades productoras. Estamos pidiendo autonomía, mayor autonomía en el manejo para que esto fluya, para que esto funcione. Esas eran las observaciones que le habíamos venido haciendo, y también quiero hacerle 3 adicionales al texto que se propone hoy para la conciliación. El primero, si revisamos el artículo 11 del texto que nos proponen, vemos que se incrementa hasta el 2% los gastos de funcionamiento del sistema. 180.000 millones de pesos que va a necesitar, según se consigna en el texto, para que funcione el sistema general de regalías. Cuando el decreto ley que había expedido el gobierno acogía el texto de Cámara por 1.3%, que es más que suficiente para el sistema. ¿Cómo le vamos a quitar 70.000 millones de pesos a la bolsa que debería ir para proyectos de los municipios y de los departamentos? Estamos pagando con regalías funciones que le competen
al gobierno nacional y que debería dar los recursos el gobierno nacional. Segundo tema, los efectos retroactivos que se le pretenden dar a algunas disposiciones de este texto conciliado. El artículo 156 toma unos recursos por concepto de margen de comercialización que según la ley 141 debían invertirse en educación, salud y saneamiento básico y que ya se habían causado para unas entidades. Y olímpicamente coge esa nueva normatividad, se lo quita a las regiones cuando eran causados con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema, se lo apropia la mitad del gobierno y otro, más de la mitad, el 65%, y le da unos efectos retroactivos que no le podemos reconocer, y por eso vamos a dejar constancia junto con otros senadores, porque acá podemos estar incurriendo en una falta los senadores a cambiarle la disposición que le daba una norma que estaba vigente. Y en tercer punto, yo quiero hacer énfasis en este aspecto. La Cámara aprobó un texto, Senado aprobó otro texto, y sin embargo en el artículo 34 pretende el gobierno pasar como conciliado un texto nuevo que no tuvo discrepancias ni en Cámara ni en Senado, que se aprobó tal cual y que no puede incluirse, como pretende hacerse, para un fin muy noble, que es cobijar los 300 municipios excluidos, pero este no es el mecanismo, porque lo que va a generar es frustración cuando se declare la inconstitucionalidad, porque la Corte Constitucional lo ha dicho en múltiples oportunidades. Lo dice en la sentencia C-1147-2003. Solo puede intervenir la Comisión de Conciliación respecto de asuntos sobre los cuales efectivamente ha habido discrepancias. Acá lo que pasó fue que el gobierno presentó en Cámara y en Senado un texto, no permitió que se variara y ahora pretende corregir este error con otro error. Acá el gobierno tiene facultades para solucionar esa equivocación mediante un decreto con fuerza de ley y de esta manera no volver a frustrar a millones de colombianos que van a quedar excluidos. Yo, por supuesto, quiero anunciar nuevamente mi voto negativo, porque así se nos permitió en el partido respecto del proyecto de ley durante todo su trámite, y eso no puede variar al finalizar, solamente para votar de una manera diferente el texto conciliado. Mi voto, presidente y colegas, es negativo, pero ustedes, que seguramente van a acompañarlo, les pongo a consideración esos tres aspectos.